Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Actualidad Política, otro día más, otra semana más, que vamos a compartir con las entrevistas a aquellos candidatos que de alguna u otra forma intentan representarnos a nosotros, los San José Dormidenses, en esto de la política. Y en esta oportunidad nos encontramos con el más conocido, Chachi López. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. En esta oportunidad, bueno, vamos a conocer otro ámbito de la política que tiene que ver con la función de los legisladores, que no es nada más y nada menos que una tarea que incumbe y también el trabajo con todos los demás intendentes de las localidades vecinas a nosotros. Así es. La verdad que yo siempre digo que los legisladores en el norte y en el oeste, quizás en el noroeste, en los 10 departamentos del noroeste, tienen en cierta forma otras características porque son lugares más chicos, donde el conocimiento es mucho más cercano, más personal, y por ahí los legisladores se convierten no solamente en lo que es un delegado para votar las leyes de la provincia, sino que se convierte en un representante directo de cada uno de los habitantes. Y otra de las funciones es trabajar directamente también con los intendentes municipales, los presidentes de comuna, porque así ha sido históricamente la tarea del legislador. Y es un poco también como para conocer las problemáticas que presenta cada uno de los lugares, porque no en todas las localidades se presentan los mismos problemas o se necesitan las mismas cosas. Así es, no es lo mismo la situación que puede tener San José la Dormida, de un paraje como el que estuvimos antes de ayer en un acto en La Toma, que es un paraje rural, o como puede tener una pequeña comuna como es la nuestra, Rosario del Saladillo. Es decir, son características distintas, tal vez necesidades distintas o situaciones distintas, y es por eso que la única forma de conocerla, cuando a mí me preguntan siempre cuáles son las propuestas de gobierno, yo digo que las propuestas nacen o deberían nacer directamente de cada uno de los lugares, porque nosotros, por ejemplo, en estos parajes, cada vez que los vamos recorriendo, yo he tenido la suerte de conocerlos a todos, pero lógicamente los tiempos cambian, las necesidades se renuevan, las situaciones son distintas, entonces en cada uno de estos lugares tienen una problemática distinta, necesidades distintas, y hay que irlas conociendo y armando un programita de gobierno para los próximos años. Esta es la idea que nosotros tenemos de cuál es la tarea que tiene que hacer el legislador. Y coméntele a la gente quién es Mayra Flores, que es la candidata a legisladora suplente. También en alguna ocasión le va a tocar reunir y estar a la cabeza y al mando, entonces para que la gente la conozca, ¿quién es? Sí, por supuesto. Mayra es una joven militante de nuestro movimiento político, el peronismo. Además, está prácticamente a muy poco tiempo de ser médica, está estudiando medicina, y ella ha militado mucho en lo que es Villa Tulumba y todos sus alrededores. No por casualidad está ella acompañándonos. Yo lo conocí mucho a su familia, a su papá, a lo mejor había tenido menos contacto con ellos por la diferencia de edad que tenemos, pero cuando nosotros decidimos que Mayra nos acompañara en la fórmula, lo hicimos pensando en que la juventud es uno de los rasgos que a nosotros más nos interesa que estuviera en la fórmula. ¿Por qué? Porque tienen otra visión de la política, tienen otra visión de la realidad, nosotros lo vemos a lo mejor con otros, o tenemos otras experiencias. Ellos tienen un contacto mucho más directo con los jóvenes, entienden su idioma, y siempre decía el general Perón que muchos aprenden las cosas que les conviene de Perón. Perón decía que siempre en política había que apostar al recambio generacional, y hay que empezar a pensar en gente que en el día de mañana va a ocupar los lugares que humildemente nos ha tocado desempeñar a nosotros por voluntad del pueblo de Tulumba. Perón decía eso porque pensaba precisamente que la doctrina nuestra era un bagaje que tenía que transmitirse de generación en generación. Y a Mayra yo le he visto varias características que a mí me han llamado la atención. Primero, tiene una vocación política que poco se ve en la juventud actual. Tiene una dedicación especial, pero tiene fundamentalmente una característica que hay que tener, para mí es fundamental, que es humildad. Que eso no solamente sirve para ser buen político, sino para ser buena persona.
y por eso está acompañándonos y está desarrollando una tarea formidable y nos va a acompañar, si Dios quiere, y el pueblo de Tulumba nos elige en las elecciones del 5 de julio, va a desempeñar una tarea especial, sobre todo en lo que hace a su capacitación que está haciendo, al tema médico, al tema sanitario, pero en general va a acompañarnos en toda la tarea que nosotros desempeñamos. Y en esto que usted acaba de mencionar, sobre todo de los jóvenes en la política, casi todos los candidatos y casi todos los partidos han apostado a los jóvenes en esto del recambio y de que los jóvenes también pueden aportar nuevas ideas. Y también parte del descreimiento que ha tenido la política en los últimos años y que por eso también cuesta atraer a los jóvenes a esto de encabezar listas, a esto de apoyar diferentes partidos. ¿Cómo lo ve usted? No, sí, pero a los jóvenes no solamente hay que invitarlos, también se lo tienen que ganar al lugar. Yo digo, en todos los ámbitos de la vida, a los espacios hay que conquistarlos. Pocos son los que tienen la suerte de ocupar lugares porque los ponen o porque son los hijos de o los parientes de. La idea es que la participación hay que tenerla siempre, no solamente en política. Yo digo, mire, en las distintas instituciones, consorcios camineros, cooperativas, todas las instituciones de bomberos voluntarios, las instituciones que hacen a la vida de los pueblos, los jóvenes deben participar. Todo el mundo debe participar, porque si no después pasa lo que muchos creen, hay un descreimiento hacia las instituciones y bueno, pero si no participamos, nosotros no tenemos a quién reclamar. Nos podrá ir bien o mal, pero hay que involucrarse, conocer las instituciones y esa es la única manera que nosotros en el futuro podemos tener críticas constructivas. Y los jóvenes tienen que cumplir esa función. Yo sí creo que en los últimos años ha habido una orientación de los jóvenes hacia la política que no se veía en los últimos 30 años. Mire, usted es jovencita, pero con el retorno a la democracia en el año 82-83, que fue el gobierno de Raúl Alfonsín, hubo toda una manifestación juvenil, mucha participación activa en la política. Eso se dio con los primeros años de democracia, con el primer gobierno que fue el gobierno del radicalismo, hubo mucha participación de juventud. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue produciendo lo que usted decía recién, un descreimiento, tal vez con muchas razones, porque hubo muchas desilusiones en el medio. Entonces se fue alejando los jóvenes de la vida política. Pero yo he visto en los últimos años, te diría que en la última década, un nuevo involucrarse en la política de la juventud. Y eso es muy bueno porque cuando los jóvenes se involucran, toman conocimiento y nadie los puede llevar a ningún lado sin que ellos quieran. Entonces, para nosotros es muy bueno que esta participación se siga dando en todos los ámbitos. Usted mencionaba hace un ratito sobre su recorrido por los diferentes pueblos y parajes que tiene el departamento Tulumba. ¿Qué ha notado que necesitan o qué ha notado que son las falencias más grandes que existen? Hay muchas cosas que hay que profundizar. Te decía que hay distintas realidades, pero hay una cosa que es un común denominador en casi todos los lugares. Hay que incrementar la política habitacional. Hay una necesidad de vivienda, del acceso a la vivienda, sobre todo de las parejas jóvenes, que se les hace muy difícil poder acceder a créditos y se les hace muy difícil poder acceder a subsidios para poder edificar su primera vivienda. Eso nosotros lo vemos como una característica general. Por eso yo creo que con los intendentes debemos trabajar en los próximos 4 años para incrementar la cantidad de viviendas que se hagan, poner una oferta desde los pueblos para que se cubran los distintos estamentos sociales. Hay viviendas que hay que hacer para familias que no tienen ninguna posibilidad de pagarlo porque existen estos casos y la función de la política es cubrir esas necesidades. Habrá otros segmentos que son viviendas que se pueden hacer con el Estado provincial o con el Estado nacional que pueden tener algún tipo de pago o de contraprestación. Bueno, hay que trabajar mucho sobre eso porque eso nosotros vemos que es un común denominador. Se han hecho muchas y se están haciendo muchas, lo que le llaman erradicación de viviendas ranchos, sobre todo en las zonas rurales y toca por ahí algunas zonas urbanas de viviendas muy precarias. Eso se ha trabajado mucho directamente con la población y ha sido un éxito porque nosotros donde vamos, yo el otro día recorría parajes como
El Perchel, Alto Verde, y uno ve que en cada uno de estos lugares se están haciendo muchas obras de vivienda. Y también hay que trabajar mucho con el tema vial. Los caminos rurales siempre son un problema en las zonas nuestras, en los departamentos nuestros. Mire, yo vengo del otro extremo del departamento, que es un paraje que se llama Puesto de Fierro. Nosotros hemos sufrido permanentemente la falta de caminos en condiciones. En los últimos tiempos hubo una mejora importante, se está haciendo una ruta muy importante, que es la que va desde Obispo Trejos, que va a ir hasta Santiago del Estero, pero que hoy está prácticamente terminándose hasta Las Hayas, y el próximo gobernador, si Dios quiere, Schiaretti, en una reunión que tuvo con dirigentes del norte de la provincia, se comprometió a continuarla hasta Sebastián del Cano, con lo cual ya uniría con el asfalto que va a la Ruta 9 Norte, pero es un proyecto que sigue hasta Santiago del Estero. Este tipo de obras, que esa debe ser una de las más importantes del norte de la provincia de Córdoba, son obras que es muy valiosas, cambia la vida a la gente. Yo digo que en el último gobierno de Schiaretti y de la Sota, yo lo veo desde el paraje nuestro. Eran parajes que no había agua, no había luz eléctrica, los caminos eran malos. Mire, mi padre falleció a los 82 años, hace 2 años atrás, sin tener la posibilidad de tener luz eléctrica en la casa. Y gracias a Dios pudimos hacer un tramo que primero se hicieron los 17 kilómetros desde Rosario de Saladillo hasta la escuela de Puesto de Fierro, y después se hicieron 3,5 kilómetros más, con lo cual muchas familias, o casi la totalidad de las familias que están sobre este tendido eléctrico, pudieron tener luz eléctrica. Y así yo veo, porque recién inclusive pasaba por los salones de la cooperativa, y veo la cartelería que están haciendo, que son un montón de obras que se están haciendo en el norte de la provincia de Córdoba, que el doctor de la Sota ha encarado, y que son obras que a lo mejor uno dice no tienen, a lo mejor cuantitativamente en cantidad de gente beneficiada, no es tan importante, y como todo se mide en voto, muchos dirían a lo mejor con la inversión que se hace acá podrían sacarle mucho más rédito en alguna ciudad con algún otro tipo de obra que se vean más y que sean más necesitadas. Pero hay que hacer obra en este tipo de paraje, porque la necesidad que tiene un habitante del Perchel es mucho más importante que la que puede tener un habitante de la ciudad de Córdoba. ¿Sabe por qué? Porque le es más difícil lograr la solución. A lo mejor el que está en las grandes ciudades tiene la posibilidad de echar mano a amigos, a conocidos o a los mismos gobiernos. Para nosotros, los que somos de tierra adentro, se nos hace mucho más difícil. Por eso te decía, creo que hay que también trabajar mucho sobre el tema vial, hay que trabajar mucho con los consorcios camineros. Yo tengo la idea, creo que además de los consorcios, que son una entidad en la cual se conforma con socios, creo que debe haber una comisión de trabajo de todos los intendentes y presidentes de comunas, incluido el legislador, para que permanentemente estén chequeando a través de la comunidad regional, que es un organismo creado precisamente para trabajar sobre las zonas grises, por ejemplo, que son las zonas donde no tienen acceso los municipios y comunas, y que son el enlace entre los pueblos. Todas esas zonas hay que trabajar con una comisión que permanentemente esté fiscalizando el tema de los caminos. Y habrá prioridades que hay que establecer. Otra de las ideas que nosotros teníamos, y lo hemos visto en algunos consorcios que se ha hecho, hay por ejemplo tramos de un trayecto de 20 kilómetros, de un pueblo a otro, de un paraje a otro. A lo mejor esos 20 kilómetros son 4 o 5 kilómetros los más difíciles, los más duros. Bueno, hay que empezar a enarenar eso y hacer un programita de 3 o 4 años, y créanme que en ese periodo, cuando menos se da cuenta uno, el camino está mejorado, y a la larga es un beneficio económico para el gobierno, porque solamente tiene que hacer mantenimiento. Mientras tanto, si no, a lo mejor todos los años estás haciendo obras importantes de infraestructura que no terminan mejorando el tramo. Entonces, en todas esas cosas hay que trabajar mucho en salud. Ustedes tienen la suerte, y tenemos la región nuestra, que se está haciendo el nuevo hospital, que veo que está avanzando rapidísimo. El gobierno de la provincia está haciendo el nuevo hospital. Siempre me acuerdo que en la primera gestión nuestra decíamos que en salud había 2 corredores que eran los que desembocaban en Jesús María, y que por ahí terminaban saturando el hospital de Jesús María, que era la Ruta 60, que tenían el hospital de Anfunes, y que creo que lo han jerarquizado y lo han mejorado mucho,
y nosotros que teníamos este hospital que era provincial, pero que había que incrementarlo, agrandarlo, ponerle más servicios, más funciones, y creo que con esta obra va a ayudar mucho a prevenir la tarea de la salud en todo lo que es el departamento Tulumba, Río Seco, Sobremonte, que nosotros es el único hospital provincial de estos departamentos, es decir que es una obra importantísima. Educación, que es básico, hay que profundizar la calidad educativa. Nosotros tuvimos, si recuerdan, 2 años de gestión, después tuvimos que renunciar para que la provincia pudiera modificar la constitución provincial y después completamos el periodo, pero en ese lapso nosotros trabajamos mucho en crear instituciones educativas. Se conformaron, no había pueblo del departamento Tulumba que no tuviese el CBU, que es el ciclo básico unificado, que los jóvenes pudieran terminar en su pueblo. Los CELMA, que eran los secundarios para adultos, prácticamente lo tuvimos en todos los pueblos, salvo Churqui Cañada, que lo terminó creo 1 año después que terminamos la gestión nosotros, pero hoy prácticamente en todos los pueblos lo hay. En San José de la Dormida se creó el magisterio, que debe haber maestros. Yo me encuentro por ahí chicas que tuvieron la posibilidad de terminar el magisterio acá. Hay que ver si no se pueden continuar algún tipo de tareas terciarias, sobre todo acá en la Dormida, que es un foco importante en cantidad de gente, pero también donde desembocan casi todos los parajes del departamento Tulumba, salvo los de las Salinas. En toda esa tarea creo que hay que trabajar profundamente. Gran parte de lo que usted acaba de mencionar está incluido dentro del Plan de Desarrollo del Noroeste que actualmente maneja el gobernador José Manuel de la Sota. Así es, sí, nosotros vemos, cuando andamos en los parajes vemos que ha sido una obra formidable, hay mucho más por hacer, pero la verdad, yo por ejemplo hace poco tiempo atrás el gobernador estuvo inaugurando una obra de agua en el Perchel. Ustedes no sé si conocen el Perchel, bueno, debe haber muy poquitas viviendas en el Perchel, pero la verdad que eso era una solución para esa gente, para esa familia. Por eso digo yo que gobernar es hacer ese tipo de obras también, porque a lo mejor en los grandes centros urbanos es más fácil hacerlo, pero hay que gobernar para también los departamentos más pobres de la provincia. Y el tema de las viviendas rancho que te hablé, vamos a inaugurar en los próximos días, nos han invitado a la inauguración de la obra de agua, que son una perforación que se está haciendo en Santa Cruz, que ya prácticamente está terminada. Todo ahora a lo mejor no se siente tanto, pero los años estos que pasaron, que fueron una sequía terrible, la gente no tenía agua. Hubo muchos casos que tenían que comprar el agua o que le tenían que llevar de pueblos vecinos. Miren, nosotros tenemos en el extremo oeste del departamento Tulumba, de donde somos nosotros, tenemos parajes donde el agua no tiene prácticamente solución, que es Isla Larga, Los Pozos, toda esa zona donde no hay agua, forma de sacar agua buena. Y que la única forma de que esa gente tenga agua permanente es hacer tendidos de cañerías y llevar el agua. Bueno, hay que trabajar sobre ese tipo de obras, las electrificaciones, terminar con las obras de agua. Esa va a ser también un poco la función nuestra. Ya la provincia tiene leyes madres que regulan esto, que lo han hecho en las legislaturas anteriores, pero ahora tenemos el marco legal, hay que ver dónde está la necesidad. Seguramente el trabajo va a pasar por las obras, por todo lo que tiene que ver con lo que ustedes puedan llegar a alcanzar, a que dentro de unos 4 años nosotros podamos decir, bueno, la gestión se hizo y se logró todas estas cosas para todas estas localidades que eran las más necesitadas, que son las que usted acaba de mencionar, en cuanto a agua, en cuanto a luz, que sí son necesidades básicas de todos, y creo que la mayoría de la gente por ahí lo que mucho reclama es eso, aparte de los caminos, el trabajo mancomunado con las demás instituciones es básico. Así es. Por eso decía que uno de los ejemplos en el tema de los caminos es trabajar con los consorcios, pero trabajar con los consorcios significa involucrarse, hay que ir, asociarse, pagar la cuota social que es muy baja y participar de las reuniones. Lo mismo en la cooperativa, en todas las instituciones. Entonces, esa es una tarea que también nosotros debemos promover, porque esa también es la función de los dirigentes, involucrar a la gente a que participe en las instituciones de cada uno de los pueblos. Y debo preguntarle, ¿cómo piensa usted que va a ser el trabajo con los intendentes? Yo nunca he tenido problemas con los intendentes. Mire, la política es sentarse a dialogar. Por supuesto que no todas las relaciones son fáciles,
pero yo he tenido la suerte, hace 2 días atrás hicimos un acto maravilloso en La Toma, que después lo podrán ver ustedes por las redes sociales, porque hay gente que ha subido fotos, todo. Miren, voy a contar esto. Había gente de La Toma, lugareños de ahí, que me dijeron, ha sido el acto o la reunión más importante desde el 83 a la fecha. Y en esa reunión estuvieron la totalidad de intendentes y presidentes de comunas del departamento Tulumba. Era un acto político, pero eso marca cuál va a ser el estilo de gestión que nosotros vamos a tener. Trabajar con ellos directamente. Esto no significa que siempre coincidamos, significa que hay que sentarse, ver cuál es la necesidad, ver en qué podemos ayudar nosotros y ver en qué nos pueden ayudar a nosotros también, porque a lo mejor hay peticiones que el legislador puede encarar, que una cosa es ir solo y otra cosa es ir acompañado con un grupo de intendentes, de presidentes de comuna, que todos tengamos la unificación del pedido o la unificación de la necesidad. Entonces, yo cuento esto porque creo que ese va a ser el modo de gestión que nosotros vamos a tener. Yo digo que yo acabo de cumplir 50 años y vengo a darle a la política del departamento Tulumba lo que yo entiendo son los mejores años de mi vida, porque cuando fui legislador la primera vez, se llamaba senador en esa época, a lo mejor éramos demasiado jóvenes para la función y uno se da cuenta que a lo mejor comete o cometió algunos errores que a lo mejor hoy está en condiciones de corregirlo. Una de las cosas que hay que hacer es profundizar el trabajo de lo que usted decía recién, con las instituciones, con los municipios y las comunas. Eso es fundamental, porque no solamente hay cosas que uno no las ve, que se las pueden transmitir o lo pueden ayudar a que uno las vea. Entonces eso es fundamental, y después saber qué puertas hay que tocar. En política eso tiene mucho que ver, y creo que con los años nos ha dado la experiencia suficiente y las relaciones suficientes para conocer la gente que va a estar en la función de gobierno. Mire, seguramente Schiaretti y Yarlora van a ser los próximos gobernador y vice de la provincia, no porque yo lo anhele y porque yo lo quiera, sino porque creo que es la mejor fórmula, porque va a ser una fórmula de gobierno, como dice la afiche. Nuestra fórmula es una fórmula que nosotros la ponemos a consideración de la sociedad y todo el mundo sabe que es una fórmula que puede gobernar. Puede gobernar. Schiaretti porque ha tenido experiencia en la función de gobierno y Yarlora porque ha tenido mucha experiencia en la función municipal, que es un aporte importante que va a tener en la fórmula. No solamente eso, cuando uno la compara con las otras fórmulas, las comparaciones son odiosas, pero créanme que uno no ve esa seriedad en las otras fórmulas. Hay fórmulas que son hechas o que se logran para producir un impacto mediático y después con el correr del tiempo la gente lo va viendo que no tiene la seriedad que la sociedad requiere que tenga una fórmula de gobierno. Y hay otras, como la Alianza, que lamentablemente son dirigentes que yo respeto, pero que cuando se juntan solamente con el objetivo de derrotar a alguien o intentar cambiar un gobierno, no tiene consistencia después en el gobierno. Ya lo vivimos nosotros con la Alianza a nivel nacional, que era mucho más seria que esta, porque la Alianza Nacional se venía gestando desde hace mucho tiempo, con partidos que pensaban más o menos lo mismo, porque era la izquierda progresista con un radicalismo progresista, pero la Alianza en Córdoba son dirigentes que vienen con concepciones ideológicas totalmente distintas. Pero además no solamente eso, si uno escuchara lo que decía Juez hace un año atrás de Aguad y de los otros dirigentes del radicalismo, dice cómo, y se encuentra con que al año siguiente están compartiendo una fórmula de gobierno, un equipo de gobierno, uno se asombra. Y yo creo que eso se transmite y la sociedad lo ve. Nosotros queremos tener una fórmula de gobierno, y si es eso, y si Dios quiere y eso se da, vamos a saber qué puertas tocar, qué timbres tocar, para que escuchen los pedidos del departamento Tulumba. Chachi, nos vamos a ir a una pausa y al regresar quiero que sigamos hablando sobre esto de las alianzas y de los partidos unificados como el de ustedes, que tiene en casi todas las categorías solamente el Partido Justicialista. Así que nos vamos a una pausa, ya volvemos, nos encontramos con el señor Isaac Chachi López, más conocido, para seguir hablando de política en este programa. Gracias.
Estamos de vuelta en Actualidad Política para seguir conversando con Chachi López sobre esta opinión que usted tiene con respecto a la unificación de los diferentes partidos y estas alianzas que se han creado entre el radicalismo, el PRO, Coalición Cívica, y que han logrado hasta en un punto, o por lo menos eso es lo que se ve, hasta entenderse en estas diferencias que nosotros acabamos de mencionar con respecto a lo que uno trae de cada partido. Así es. Mire, yo no estoy en contra de la alianza. El peronismo ha sido una fuerza que siempre tendió a la conformación de frentes electorales. Pero una cosa es la conformación de frentes electorales donde participan partidos que tienen más o menos la misma orientación ideológica o piensan más o menos lo mismo, y otra cosa muy distinta es hacer un rejunte de partidos o de dirigentes que no tienen nada que ver, porque ¿qué puede tener que ver la UCD, la Unión del Centro Democrático, con el Partido Nuevo? Uno no le ve las similitudes. Entonces yo creo que hay espacios que se han conformado solamente por una cuestión electoral, y eso es como le decía recién en la anterior parte de la entrevista, que eso es lo que nosotros creemos que nos diferencia de nuestra fuerza electoral. Nosotros somos una fuerza electoral que siempre ha tenido un criterio de gobierno, y por eso creo que también la sociedad cordobesa durante los últimos periodos lo ha elegido. Y mire, el caso del gobernador de la Sota, que está terminando su tercer mandato de gobierno, debe ser un caso medio único con la imagen alta positiva que se está retirando. Eso es porque ha habido coherencia, no solamente desde la campaña electoral, sino en la función de gobierno. Y por eso apostamos a que nuevamente Unión por Córdoba pueda conducir los próximos años para que sea una continuidad de ese modelo de gestión y de gobierno. ¿Qué imagen tiene usted con respecto a José Manuel de la Sota presidenciable en esta, que ya es una apuesta mucho mayor, con otros candidatos que también tienen por ahí distritos ganados en ámbitos mucho mayores, como puede ser la provincia de Buenos Aires, como puede ser Rosario? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo le voy a dar mi opinión, y es media rara. Yo provengo y he militado mucho en el espacio nacional, en el proyecto nacional. Ha sido un proyecto que yo ideológicamente me he identificado mucho y coincido en muchas cosas. Y yo digo una cosa que es mi opinión, ¿no? En el peronismo, y digo en general, en la dirigencia nacional de todos los partidos políticos, hay muy pocas personas que estén formados para conducir el país, porque hay que tener formación, hay que tener experiencia, hay que tener experiencia internacional, y yo no veo más de dos personas. Una es la presidenta Cristina Kirchner, que está terminando su mandato y no puede ser reelecta, y otro es el doctor José Manuel de la Sota. Yo creo que de la Sota es una persona que tiene, primero, experiencia de gobierno, porque le ha tocado gobernar una de las provincias más importantes del país en varias oportunidades, pero además ha tenido la razón, digo, de la sensatez, en todo ese periodo de gobierno hubo un periodo en el cual él se retiró, prácticamente no ejerció la función pública, y eso le hace bien a los dirigentes porque hace falta tomarse ese receso. Y en el peronismo es uno de los dirigentes más importantes, que yo creo que también tiene mucha experiencia internacional porque viene trabajando desde hace mucho tiempo, fue varias veces embajador en Brasil, que es un país hermano, pero es un país que cuantitativamente es muy importante en cantidad de habitantes, en producción, que se relaciona mucho con la Argentina. Nosotros comercialmente con Brasil debe ser la relación comercial más importante que tenemos. Entonces, por eso yo opino, y es medio rara la opinión porque son a lo mejor dirigentes del peronismo, pero que vienen de distintas vertientes del peronismo. Pero creo que de la Sota es uno de los dirigentes más formados para conducir los destinos del país. ¿Y en el caso de Schiaretti? Y Schiaretti, bueno, ha demostrado. Yo, además de la función de gobierno de Schiaretti, a mí me sorprendió mucho porque en el noroeste provincial fue un gobernador que trabajó muchísimo. Cuando uno habla con los anteriores legisladores o intendentes, hemos hablado en algunas oportunidades
con Pepe y con algunos intendentes del norte de los distintos departamentos, y manifiestan que en el periodo de gobierno de Schiaretti tuvo una muy buena relación con el noroeste provincial, desarrolló una muy buena tarea de gobierno, y yo creo que a nosotros nos va a venir muy bien que Schiaretti sea gobernador. Además creo que es un dirigente que está en una edad justa, porque creo que ha tenido la experiencia, y además son gente que no creo que quiera perpetuarse en el poder. Está acompañado de un joven dirigente como Martín Yarlora, que creo que le va a aportar a la fórmula este oxígeno y esta visión que tiene la juventud, que hace falta en todos lados. Así como nosotros humildemente hemos tenido la intención de que la fórmula esté compuesta de esa manera, creo que Schiaretti también lo visualizó de la misma forma, y van a ser los recambios que va a haber en el peronismo seguramente en el futuro. San José de la Dormida tuvo internas dentro del Partido Justicialista con respecto a la intendencia que puede llegar a tener el próximo 5 de julio San José de la Dormida. ¿Usted cómo lo vivió y cómo lo ve ahora cuando ya están los candidatos definidos? Bueno, mire, nosotros íbamos a participar de la elección interna esa porque teníamos una propuesta departamental que incluía a la mayoría de los pueblos, por supuesto. Nosotros, por suerte, no se dio esa interna departamental porque, bueno, los otros candidatos que iban a competir no se presentaron finalmente, y eso allanó el camino hacia la unidad. Pero en San José de la Dormida, como en algunos otros pueblos de la provincia, se dio la posibilidad de la elección interna, que yo creo que no es mala. Las elecciones internas, los partidos debemos acostumbrarnos a que esto que el gobierno nacional lo hizo por ley, que son las PASO, la posibilidad de que todos los partidos puedan elegir el mismo día todos sus candidatos, debería aplicarse en todos los ámbitos. Esto es una opinión mía, ¿no? Debería aplicarse en todos los ámbitos, inclusive los municipales. Es muy posible que la experiencia de San José de la Dormida a la larga va a ser positiva, porque la gente se acostumbra a que hay un proceso de selección, en este caso en el peronismo, que la gente ha dicho cuál es el más representativo, en este caso Miguel Roldán. Hay que aceptarlo de esa manera. Inclusive nosotros veníamos desde otros sectores, competíamos con otras dos listas en San José de la Dormida, y bueno, los resultados de las urnas dijeron que Miguel es el candidato con mayor cantidad de votos en el peronismo, pero además debe de ser el que se encarga de unificar esa propuesta para expresarla a todo el pueblo de la Dormida. Yo no sé si los otros candidatos, cuál fue el modo de selección. Creo que fue muy distinto al que utilizamos nosotros. Se pusieron de acuerdo en grupos muy cerrados, y yo creo que eso no es bueno para la sociedad. Entonces creemos que tenemos la mejor propuesta, que hay que acompañarlo, que va a ser el mejor intendente que va a tener la Dormida en los próximos años, no me cabe la menor duda, si logramos tener el acompañamiento que tiene que tener desde el departamento y desde la provincia también. No puedo dejar de hacer mención a las cuestiones judiciales que atraviesa nuestro actual intendente Miguel Roldán, y que a veces hasta la imagen que ha logrado o que tiene en algunos sectores y alguna gente que normalmente uno conversa y manifiestan que están en contra de algunos métodos de la política que lleva a cabo. Usted acaba de mencionar algo, que ustedes lo apoyan, que ustedes están con él, por supuesto pertenece también a su misma línea política, pero ¿cómo se convergen esas dos cuestiones, la cuestión judicial con la cuestión política? Son cosas totalmente distintas. Las cuestiones judiciales las resuelve la justicia y las tiene que resolver. Mire, hay algunas cosas que son muy llamativas. A mí, la verdad, después de la elección, yo tuve la posibilidad de conversar en varias oportunidades, y hay cosas y actitudes que me han sorprendido, que yo no creía que fueran así, pero cuando uno ve las actitudes que han tenido otros dirigentes de San José de la Dormida, que no han aceptado a lo mejor los resultados y han terminado teniendo actitudes que para nosotros son cuestionables, uno se da cuenta que a lo mejor lo que decía Miguel en toda la etapa anterior, que había sufrido el acoso, y a lo mejor también hay que fijarse en todo el equipo que uno tiene. A veces se cometen errores, lo importante es detectarlo, saberlos corregir y poder tener una mejor propuesta. Yo creo que están trabajando mucho Miguel sobre eso.
hay que ver cuál es el equipo de colaboradores que tiene, que tuvo y que tiene. Eso es una tarea de él, por supuesto. Y las cosas judiciales tienen que resolverse en el ámbito de la justicia. Yo no le mentiría si le digo que conozco acabadamente cuáles son los cuestionamientos que se hacen, pero sí que es el ámbito donde hay que resolverlo, es ese. No tenemos otra posibilidad. Es decir, que no deberíamos involucrar o meter en la misma bolsa, hablando a modo criollo, las cuestiones por las que él está siendo juzgado, analizado por la justicia, y aquellas cuestiones por las que uno debería elegirlo nuevamente como intendente. Mire, yo creo, se lo voy a decir en criollo, yo creo que Miguel es un buen tipo. Yo tengo mi opinión sobre él. Es una buena persona. Puede haber cometido errores, todos los hemos cometido. Yo digo que no soy la misma persona de hace 16 años atrás. Y cuando digo que vengo con 50 años y no cometería los errores que cometí, no digo hace 16 años atrás, hace un año atrás, lo digo de corazón porque uno se da cuenta. Y yo creo que Miguel es un buen tipo, es una buena persona. Hay que acompañarlo mucho, tiene que ser acompañado por personas de buena fe, que lo ayuden, porque ayudándolo a él, ayudamos al pueblo de San José de la Dormida. Y esa va a ser por lo menos en lo personal, si me toca ser legislador del departamento Tulumba, no solamente con Miguel, sino que con todos los intendentes y presidentes de comuna, voy a tener una relación muy estrecha. Y a lo mejor habrá cuestiones que no coincidimos, bueno, hay que discutirlas y ver. Cuando yo digo que después de la campaña me di cuenta de algunas actitudes de dirigentes que me sorprendieron, lo digo porque fue así. Entonces uno veía que gente que venía criticando un modelo, una actitud, un modelo de gestión y termina haciendo cosas peores, entonces se da cuenta que por ahí lo que decía Miguel tenía razón, que por ahí había tenido y se había equivocado en un montón de colaboradores que lo acompañaron. Bueno, también puede haber tenido errores él, y a lo mejor es él el encargado de reconocerlo, de superarlo, pero creo que la verdad es la mejor opción que hay en San José de la Dormida. Muy bien. Y ahora le voy a preguntar, hace poco que la provincia de Córdoba está estrenando la policía antinarcotráfico, esta policía que en teoría debería ayudarnos a solucionar en parte una gran problemática que tiene la sociedad argentina, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional y mundial, que tiene que ver con todo esto de la venta y el tráfico, ¿no?, de drogas. Particularmente San José de la Dormida presenta justamente una particularidad. Nosotros vamos a diario a la departamental Tulumba y muchas veces haciendo el trabajo diario de los policías en las calles y en las rutas, encuentran gente con drogas. ¿Cómo piensan ustedes que va a seguir funcionando esa policía? Y si hay alguna posibilidad de que se pueda ampliar el número de efectivos que trabajan en función a esa tarea. Creo que lo están haciendo, inclusive se ha creado un cuerpo especial de policías que van a trabajar preparados para eso. El narcotráfico es un problema y un flagelo en gran parte del mundo. ¿Sabe cuál es el problema más importante de Estados Unidos, de los jóvenes de Estados Unidos? El nivel de consumo de drogas. Y supuestamente es el país más avanzado del mundo. Nosotros no teníamos esa realidad. Creo que sí, la droga está, a lo mejor nosotros somos más del interior, del campo, por ahí no nos hemos dado cuenta, pero uno ahora empieza a ver situaciones como la que dice usted, el ingreso de droga en los barrios, sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, donde la falta de seguridad se pone más de manifiesto, porque precisamente por la gran cantidad de masa humana y difícil de controlar. Pero creo que el camino es cantidad de policías, pero capacitados. Hay que capacitar, hay que formar a la fuerza policial desde antes del ingreso, pero después hay que continuar formándolo, porque uno ve, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de los pueblos nuestros, San José de la Dormida, como le podría poner Las Arrias, hay delitos, a lo mejor no del tema de la droga, pero hay delitos. Si nos terminamos enterando nosotros, que somos habitantes comunes y corrientes, porque todo se termina sabiendo, digo, la policía que está para eso, que se forma para eso, debe estar precisamente enterada de estas cosas que ocurren, o por lo menos debe haber cuerpos de investigación para los pequeños delitos, y pongo el ejemplo de los delitos que pueden ocurrir en los pueblos, con los robos, con todo ese tipo de cosas,
y lo llevo al gran delito que es el tráfico de drogas y todo eso. La ruta 9 Norte es una ruta de acceso, lo que vos decían ahí, permanentemente en los puestos de la caminera que se detectan. Bueno, hay que incrementar los controles, no hay otra forma, hay que incrementar los controles. Pero no solamente se combate la droga en lugares aislados, no podemos aislar la provincia de Córdoba. El combate de la droga tiene que estar dado en todo el país, inclusive con los países vecinos, porque el ingreso de la droga se produce en los puestos fronterizos que tiene la Argentina, sobre todo en el noroeste provincial. Entonces hay que hacer una fuerte tarea coordinada con las distintas provincias y con el gobierno federal en eso. Y quiero preguntarle con respecto a aquellas propuestas en cuanto a proyectos que puedan ser presentados a modo de leyes, que ustedes ya tengan pensado que es necesario analizar. Mira, nosotros creemos, lo que yo te decía hace un rato, si los legisladores, o por lo menos la función de los legisladores, sobre todo el noroeste, tiene que estar relacionada con el desarrollo del noroeste provincial. En los gobiernos anteriores, inclusive del gobierno provincial, nuestro gobierno provincial, dejó fijada en ley algunas políticas de desarrollo. Cuando uno ve el plan del noroeste, está todo establecido legalmente. Nuestra tarea debe ser profundizar esa legislación, entiendo yo, independientemente que puedan surgir temas por iniciativa de los mismos legisladores o por iniciativa del Poder Ejecutivo que ingresen a la Cámara y que deben ser tratados. Lo que sí hay que apostar a un cuerpo legislativo que discuta, que conozca de las leyes que se presentan. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil, lo han vivido todos los gobiernos y todos los partidos políticos. Si vos hablas con los distintos legisladores, las distintas fuerzas, por ahí proyectos que ingresan muy rápido a la legislatura, que tienen poco debate y que por ahí cuando se aplican se empiezan a ver las falencias. El tema de la eliminación de las dos cámaras fue un tema muy significativo para la provincia, pero se evitó una de las discusiones que había en una de ellas, y entonces ahora la discusión debe estar hecha en una de las cámaras, que es la Cámara de Legisladores, pero con mucha profundidad, y eso es lo que nosotros debemos apostar, que se discutan las leyes. Esto es la tarea que debemos tener los legisladores, y sobre todo los del noroeste provincial, debemos tener un bloque de legisladores, porque tienen casi todos los 10 departamentos del noroeste, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Tulumba, Río Seco, Sobremonte y Chilín, tienen más o menos las mismas características. Entonces debemos trabajar en profundizar los proyectos que tengan que ver con el noroeste provincial. Y por último, le dejo el espacio para que usted le dé su mensaje para las próximas elecciones a la gente. Bueno, lo que venimos diciendo en todos lados, nosotros queremos que nos acompañe, que la gente, la opción, no sé si seremos lo ideal, pero creemos que somos lo mejor para esta etapa que se presenta en la provincia de Córdoba. Ya tenemos definido el voto, cómo va a ser el voto, que recién te lo mostraba. Y de paso se lo vamos a mostrar a la gente. Lo podemos mostrar. Nosotros vamos a ocupar, va a ser una boleta similar a esta, un poquito más chica, donde van a estar todas las fuerzas políticas, partido por partido o alianza por alianza. Va a haber 7 candidatos a gobernadores y 5 fuerzas que solamente compiten en la parte legislativa. Nosotros ocupamos el lugar número 7, que encabeza Schiaretti, y proponemos, por supuesto, votar la lista completa que ofrece Unión por Córdoba, que está en el primer casillero, al lado de la foto de Schiaretti, está la propuesta para votar a todos los candidatos de Unión por Córdoba. Y les recordemos siempre que es de manera horizontal y no vertical. Horizontal, así va a ser. Y si no es esa la opción, después tienen la posibilidad de votar candidato por candidato. Pero sí, la opción es marcar lista completa al lado de la foto del candidato a gobernador, en este caso el nuestro, el candidato a gobernador es Schiaretti, está votando a todos los candidatos de Unión por Córdoba en todas las categorías. Y le pedimos que nos acompañen, que la idea que nosotros tenemos es trabajar directamente con la gente, es profundizar en la tarea legislativa, pero sobre todo en esto que hablábamos recién de tomar contacto pueblo por pueblo. A lo mejor se ha enfriado en alguna etapa en los últimos años, nosotros debemos volver a profundizar, y desde el peronismo siempre tenemos una convicción
que por lo menos así me criaron a mí y me involucraron en la tarea política, que fue mi padre, que hace 2 años dejó de existir, pero él siempre me decía, la política es un servicio, la política es servicio. Y siempre nos replica una frase que decía Evita Perón, que decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Hay que salir a buscar la necesidad, porque muchos de los que necesitados no tienen ni siquiera la posibilidad de buscar quién le dé la solución. Esa es la tarea de todo dirigente político y social. Y con ese lema nosotros vamos a trabajar en el departamento Tulumba. Queremos que la gente nos acompañe, a todos los candidatos a intendentes, creo que tenemos los mejores. De hecho, prácticamente el peronismo pone a consideración nuevamente, todos sus candidatos van a la reelección, y el 5 de octubre si Dios nos acompaña, vamos a tener un triunfo importantísimo en el departamento Tulumba. Y después nos vamos a dedicar a trabajar. Desde el 5 de julio hasta que asumamos en diciembre hay que trabajar para armar un plan de obras o de necesidades, como quieran llamarlo, para que ya cuando asumamos en diciembre estemos en condiciones de tener ya los proyectos necesarios para trabajar por cada uno de los departamentos y de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por haber venido, haber participado y haberle contado a la gente todas estas cuestiones y hasta las opiniones que tiene usted con respecto a la política a nivel local, nacional, provincial y demás. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por quedarse ahí. Los vamos a ver la próxima vez con otro candidato. Gracias por estar del otro lado. Los esperamos en Actualidad Política.